En esta oportunidad vamos a hablar de filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Eso es la formación de la orina. En esta pizarra interactiva nosotros vamos a hablar de cómo es que se forma la orina y recordando ya las partes de la nefrona, habíamos visto que la sangre de nuestro cuerpo llegaba hacia los riñones para pasar por un proceso llamado filtración, ¿verdad? Entonces, una vez que la sangre pasa por nuestros riñones, la sangre sale del riñón para continuar con su recorrido hacia el corazón, pero elementos como toxinas, elementos como agua o algunos elementos de desecho se quedan en el riñón para pasar el proceso llamado formación de la orina o como también se le conoce la fisiología renal. Entonces, en este resumen voy a tratar de explicarles cómo es que pasa los elementos que se filtran, cómo van pasando por las diferentes partes de la nefrona hasta que sale de nuestro cuerpo. Y obviamente hablar de la orina, cuáles son sus características más importantes y además cuáles son las patologías que siempre vienen en un examen de admisión, ¿sí? Así que presta atención a esta porción de la clase. Pues yo tengo que empezar diciendo que la formación de la orina es un proceso que se da todos los días de nuestra vida, mientras que el riñón está funcionando adecuadamente, ¿entendido? Y que además que nuestro riñón recibe un promedio, ¿sí?, de sangre del 20 al 25% del gasto cardíaco. Esto es la cantidad de sangre que reciben los riñones. De esa cantidad de sangre es de donde se forma la orina. ¿Y para qué se forma la orina? Para que sirva como medio de eliminación de sustancias de desecho, producto del metabolismo del aparato digestivo, o también para eliminar toxinas o excesos que tengamos en nuestra sangre. Ahora, ¿cuáles son los tres procesos básicos que tú lo vas a ver aquí en pizarra? La primera fase se llama filtración glomerular. La segunda parte se llama reabsorción tubular y la tercera parte se llama secreción tubular. Recuerda que son tres fases seguidas, ¿sí? En una pregunta de examen siempre dice ordena las fases de la formación de la orina y tú tienes que saber que número 1 es la filtración glomerular, número 2 la reabsorción tubular y número 3 la secreción tubular. No olvidarse esas tres fases que tienes que aprenderlo en ese orden. Repito, número 1, la filtración glomerular. Número 2, la reabsorción tubular. Y número 3, la secreción tubular. Y como ya te habrás dado cuenta, la primera fase ocurre en el glomérulo. Por eso se llama filtración glomerular. Mientras que las dos fases siguientes, tanto la fase 2 como la fase 3, ocurren en la porción tubular. Por eso que nosotros hablamos de una división de la nefrona en una porción vascular donde se da la filtración y una porción tubular donde se da tanto la reabsorción como la secreción de la orina, ¿sí? Entonces, con ese concepto básico, recordándolo, vamos a ir a la primera fase, que es la filtración glomerular. Bien sencillo. Si nosotros recordamos cómo venía la sangre, ¿te acuerdas? La sangre va a ingresar por acá, miren la flechita. La sangre ingresa por este vaso sanguíneo que recibe el nombre de arteriola aferente y que trae, obviamente trae sangre. Pero además de sangre, también va a tener toxinas. Va a traer elementos de desecho. Esos ingresan hacia esta zona llamada glomérulo, recuerden, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo esto se llamaba el glomérulo. Ingresan al glomérulo, pero ¿para qué ingresan al glomérulo? La sangre obviamente va a ingresar, ¿verdad? Ingresa, se quedará aquí, hará todo su recorrido, hará todo el recorrido, igual por acá ingresará, hará todo el recorrido en los diferentes capilares que tiene este glomérulo. Y posteriormente de eso sale del glomérulo a través de una arteria. ¿Cómo se llama esa arteriola? La arteriola aferente. Sí, miren la sangre. La sangre cómo va de un lado, va así, va viajando, se queda en el capilar y una vez que sale del capilar se direcciona hacia fuera del glomérulo.
Ese es el recorrido de la sangre. Pero ¿qué ocurre con las toxinas? ¿Qué ocurre con algunas sustancias como la glucosa, los aminoácidos? ¿Qué ocurre con el agua? ¿Qué ocurre con elementos como la urea, la creatina? Esos elementos van a pasar este espacio, ¿sí? Van a pasar este espacio y van a migrar ¿hacia dónde? Hacia un espacio denominado el espacio capsular. ¿Sí? Todas las sustancias que se filtran van a pasar a formar el llamado ultrafiltrado. ¿Y qué es el ultrafiltrado? El ultrafiltrado es un líquido que contiene todas las sustancias que lograron pasar la membrana de filtración. ¿Entendido? Esta membrana de filtración, como ustedes ya saben, eso lo vimos en una clase anterior, recordamos que la membrana de filtración está formada por células del glomérulo, epitelio simple plano del glomérulo y además una célula llamada los podocitos, este podocito que en su prolongación presenta los llamados pedicelos. Ellos, tanto pedicelos de los podocitos como las células endoteliales del glomérulo van a formar la famosa membrana de filtración. Esa sustancia pasa en la membrana y automáticamente se llama el famoso ultrafiltrado. Espero que hasta aquí se esté entendiendo. Es bien sencillo. La sangre se filtra y el producto de esa filtración se va a llamar ultrafiltrado. ¿Qué elementos, pregunta de examen, forman parte de ese ultrafiltrado? Pues forma agua, es decir, filtra agua, se filtra sodio, se filtra cloro, se filtra bicarbonato, también se filtra glucosa, se filtra aminoácidos, aquí está, aminoácidos, y además se filtra también el ácido úrico. Son elementos que van a tener que eliminarse por la orina. Pero hasta aquí se llama ultrafiltrado. Cuidado que esto no se llama orina, ¿sí? Estamos todavía en pleno proceso de la formación. Es decir, si te preguntaran cuál es el primer componente de la orina, pues tú tienes que decir que es el ultrafiltrado, por lo primero que se forma, ¿entendido? ¿Y quién forma el ultrafiltrado? Agua, sodio, cloro, bicarbonato, glucosa, aminoácidos, ácido úrico, ¿entendido? Ahora, ¿qué más vamos a tener dentro de todo este universo? Que las sustancias logran pasar hacia el espacio capsular, eso por si acaso, que está aquí, miren, todo este espacio se llama espacio capsular, ¿sí? Se llama espacio capsular, es decir, si preguntaran dónde se localiza el ultrafiltrado, la respuesta es en el espacio capsular. Esto va a ser fácil o va a ser facilitado gracias a una presión, la llamada presión de filtración neta, o como en algunos libros aparece la famosa presión efectiva de filtrado, así también se le conoce. Es decir, hay una fuerza dentro del glomérulo, ¿sí? En este proceso que va a facilitar que se filtre la sangre. ¿Y qué fuerzas están trabajando para que se dé la filtración? Son tres fuerzas. Una que está a favor de la filtración y dos que están en contra de la filtración. Vamos a ver en qué consiste eso. Miren, aquí están los nombres. Esta es la fórmula para determinar la presión de filtración neta o también llamada la presión efectiva de filtrado. ¿Cómo se llama esa primera? Esa primera, que de iniciales PHG, es presión hidrostática glomerular. Quiere decir que el glomérulo va a ejercer una fuerza a favor de la filtración. ¿Entendido? Profesor, ¿cuánto equivale esa fuerza? La fuerza es de 55 a 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? De 55 a 60 milímetros de mercurio. Profesor, ¿y qué significa PHC? Presión hidrostática capsular. Es la presión que ejerce la cápsula de Bowman para evitar el filtrado. ¿Entendido? Es la fuerza en contra. La presión hidrostática capsular es una fuerza en contra de la filtración de la sangre. ¿Cuánto equivale? Este equivale de 15 a 18 milímetros de mercurio. Pero también las proteínas que están en la sangre van a querer evitar que la sangre se filtre. A esa presión que ejercen las proteínas de la sangre se llama la presión osmótica
también llamada la presión coloidosmótica de las proteínas sanguíneas. ¿Cuánto equivale esa fuerza? Esa fuerza en contra, que está en contra de la filtración, va desde 30 hasta 32 milímetros de mercurio. Entonces, si tú desarrollas, eso lo voy a borrar para que no se quede muy amplio este esquema, si nosotros desarrollamos esa ecuación vas a tener que la presión efectiva de filtrado es igual. Por ejemplo, utilicemos los valores más grandes, ¿sí? Decimos 60. ¿Y por qué le resto? Le resto a estas dos porque esta está a favor y estas dos están en contra. Entonces resto, menos ¿cuánto? Menos, reemplaza por favor, 18, ¿cierto? ¿Y qué le voy a sumar? El de las proteínas, 32. Y si tú haces la suma, desarrollas esta ecuación sencilla, tú dices 18 más 32 es 50, 60 menos 50 te sale 10 milímetros de mercurio. Amigos, ese 10 milímetros de mercurio representa la presión efectiva de filtrado, o también llamado presión de filtrado neto. Es decir, gracias a esos 10 milímetros de mercurio, ahorita nuestro riñón está filtrando sangre para formar orina. ¿Qué ocurre si esta presión disminuye? Entenderás que va a haber menos filtración y por ende menos formación de orina, lo que ocurre en las personas que tienen presión elevada, presentan problemas hepáticos o tienen algún problema renal. ¿Y qué ocurre si aumenta? Pues la persona va a aumentar más el volumen de sangre y puede llegar hasta una deshidratación. Esto asociado a alguna enfermedad sistémica, ¿entendido? Entonces, lo normal es que la presión se mantenga en 10 milímetros de mercurio, definitivamente a favor de esa filtración. Listo. Y aquí vamos a revelar dos datos que son pregunta de examen. ¿Cuáles son las preguntas de examen que viene para terminar esta primera parte de la formación de la orina? Es que existe una tasa de filtración glomerular. Existe la famosa tasa de filtración glomerular. Así se denomina, tasa de filtración glomerular. Amigos, esta pregunta ya vino más de una vez en un examen TFG. ¿Y a cuánto equivale? Equivale a 125 mililitros por minuto, o lo que es igual a decir, sí, lo que es igual a decir 180 litros por día. Esos son equivalencias. En el examen te puede venir 125 mililitros por minuto, la tasa de filtración glomerular, o te puede venir 180 litros por día, que es el final, el conjunto en 24 horas. ¿Entendido? Entonces, espero se haya entendido la primera fase llamada filtración glomerular. Luego vienen las dos fases siguientes. ¿Y qué ocurre aquí? Este ultrafiltrado, vamos a analizarlo rápidamente. ¿Qué tiene? Tiene agua, ¿ya? El agua se tiene que eliminar por la orina. Claro, 95% de la orina es agua, o sea, que sí se elimina agua. Se elimina sodio, cloro, bicarbonato, sí, también electrolitos se eliminan a través, por eso que tiene un sabor sui generis, pero medio salado, no por la cantidad de cloruro de sodio que presenta. Pero la pregunta es, ¿tendrá que eliminar grandes cantidades de glucosa? No. ¿Tendremos que eliminar aminoácidos por la orina? No. Entonces hay elementos que no deben de eliminarse por la orina. A ese proceso de evitar de que sustancias se eliminen por la orina se le llama la reabsorción. Quiere decir que vamos a reutilizar lo que sí se filtró. Espero que se esté entendiendo. Más o menos es como cuando, mira, hace un ejemplo bien sencillo, cuando estamos cocinando. De pronto la mamá dice, a ver, voy a hacer un filete de caballa, agarra, o de furel. Coge al furel, lo corta, lo filetea, ¿verdad? Y dice, ¿y ahora qué hago con la cabeza y con la cola? Y con el espinazo. Entonces ella lo separa, dice, eso lo vamos a botar. Entonces se está friendo, ¿sí? Viene la abuelita y le dice, hijita, ¿qué vas a hacer con estos huesitos? ¿Lo vas a botar? Sí, mamá, lo voy a botar porque no lo voy a utilizar, o sea, la filtración. Entonces la abuelita que dice, no, hijita, mira, esa cabecita y ese huesito del jurel no lo vamos a botar. Lo vamos a utilizar para hacer un chilcano. Y así acompañamos el arrocito con el filete de pescado que estás friendo. Entonces date cuenta de que previamente esa cabeza y ese espinazo del pescado, ¿cierto? Ya había sido
diríamos, desechado prácticamente, o sea, ya lo había filtrado la mamá. Pero vino la abuelita, ¿y qué está haciendo con ese pescado? Lo está reabsorbiendo, quiere decir que lo va a reutilizar. Eso ocurre con el riñón, muchachos. Cuando la sangre se filtra, se forma el ultrafiltrado. Para el riñón, todo esto tiene que ser eliminado. Para eso solamente tiene que ser eliminado. Dentro de todo lo que está siendo eliminado, el túbulo dice, espérate, tú no puedes botar glucosa, tú no puedes botar aminoácidos. ¿Y sabes lo que hace? Lo regresa, y está esa flecha. El ultrafiltrado, parte del ultrafiltrado va a regresar a la sangre. Y eso lo va a hacer en 3 periodos. Lo puede hacer aquí en el túbulo contorneado proximal, lo puede hacer aquí, mira, me está regresando, lo puede hacer a nivel del asa de Henle, o también lo puede hacer a nivel del túbulo contorneado distal. Quiere decir que la reabsorción se da en todo el túbulo de la nefrona, empezando por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y hasta además de la nefrona en el tubo colector también se da la reabsorción. Vamos a ver qué elementos se reabsorben dentro de los túbulos, y aquí tenemos el dato. Como esta flechita morada me está indicando que del ultrafiltrado se está yendo a la sangre, mira, esta flechita me dice que es la reabsorción. Espero que lo interpretes así y decimos lo siguiente, que la reabsorción en el túbulo contorneado proximal ocurre el 65% de agua, de sodio y de potasio. O sea, aquí en el túbulo contorneado proximal ocurre 65% de reabsorción de agua, de sodio y de potasio. Además, aquí ocurre también el 50% de reabsorción de urea y cloro. Además, también el 100%, y vamos a marcar esto, vamos a marcarlo bien para que tú lo sepas, el 100%. ¿Qué se absorbe al 100%? Glucosa y aminoácidos. Es decir, más adelante del túbulo contorneado proximal ya no encontramos ni glucosa ni aminoácidos. Por eso que cuando nosotros en un examen de orina encontramos glucosa y aminoácidos, podemos pensar 2 cosas. 1, que está fallando el túbulo contorneado proximal en su reabsorción. O 2, que hay tanta cantidad de glucosa que este túbulo no se abastece a reabsorber y por eso se están eliminando. Ejemplo, problema de diabetes mellitus, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más se absorbe? 90% de bicarbonato, ¿sí? Eso lo vamos a ver aquí en el túbulo contorneado proximal. Tenemos ahora el asa de Henle, quiere decir que el ultrafiltrado, ¿cierto? El ultrafiltrado que estaba por acá, miren, llega el ultrafiltrado, él sigue avanzando y ahora se mete ¿a dónde? Se mete al asa de Henle. Pero cuando se mete al asa de Henle, el asa de Henle es un elemento muy importante porque él va a controlar la concentración de solutos en la sangre, ¿sí? Es decir, él se encarga de la osmolaridad sanguínea a través de los famosos mecanismos de contracorriente. Esa es una pregunta de examen clásica. ¿Dónde ocurre el mecanismo de contracorriente? Entonces tú dices, el mecanismo de contracorriente ocurre aquí, en el asa de Henle, tanto en su parte delgada como en su parte gruesa. ¿Cuál es la osmolaridad del cuerpo humano? 300 miliosmoles, por si acaso. De 300 miliosmoles baja a 350, a 500, a 600, 700, 800, a 900. Puede llegar de 900 a 1200. Si este 1200 se mantiene a lo largo, yo voy a sacar una orina concentrada. Si este 1200 disminuye a 1100, 900, 700, 100, 120, 80, 75, 65, 60, pues la orina va a salir diluida. Quiere decir que el encargado de hacer que la orina o se concentre o se diluya es el asa de Henle, gracias al mecanismo de contracorriente. Chicos, de repente esa es una teoría bien compleja, pero tienen que aprenderlo. La pregunta de examen decía lo siguiente: elemento renal que se encarga de llevar procesos de mecanismo de contracorriente. Es decir, la palabra clave es mecanismo de contracorriente. ¿Cuál será la respuesta? ¿Será el túbulo contorneado proximal? No. ¿Será el túbulo contorneado distal? Tampoco. ¿Será el asa de Henle? Y ahí estaba la respuesta. Entonces es recontra sencillo. ¿Y para qué sirve el mecanismo de contracorriente? Para
o diluir la orina cuando está a 60 miliosmoles por mililitro o para concentrar la orina 1200 miliosmoles por mililitro. Profesor, no entiendo qué es una orina concentrada, no entiendo qué es una orina diluida. Bien sencillo, tú tienes 1 litro de agua y le echas una cucharada de azúcar. Te pregunto, ¿sabrá dulce? No, ¿verdad? A eso se llama orina diluida. Quiere decir que hay gran cantidad de volumen de agua, pero poca concentración de soluto. Pero ahora ten un vaso de agua y échale medio kilo de azúcar. Te pregunto, ¿sabes entonces qué es una orina concentrada? Sí, cuando el soluto es abundante. Espero que se haya entendido con ese pequeño ejemplo. Entonces, pasando del asa de Henle, ¿qué ocurre en el asa de Henle? En el asa de Henle ocurre que se va a reabsorber 15% de agua y de bicarbonato. Además de eso, se va a reabsorber del 20 al 30% de sodio, de cloro y además también de potasio, magnesio y calcio. Y además aquí vamos a tener que existe un dato muy curioso, que el sodio, el potasio, se reabsorbe en el asa gruesa, o sea, en la porción gruesa del asa de Henle. Mientras que el agua se reabsorbe en la porción delgada. Sí, no te vayas a olvidar, ese es un dato muy importante, que la rama delgada es permeable al agua, mientras que la parte gruesa es impermeable al agua. Ese es un dato también que es pregunta de examen de admisión. Y finalmente, cuando ya esto sigue avanzando, mira, sigue avanzando por aquí, ¿verdad? Se reabsorbe, como les había dicho, el 15% de agua, sigue avanzando, sale ya de la asa de Henle y ahora se mete ¿a dónde? Se va a meter a el túbulo contorneado distal. ¿Qué ocurre en el túbulo contorneado distal? Que se va a reabsorber del 10 al 15% de agua, sodio y cloro. Aquí van a utilizar, vamos a utilizar dos hormonas muy importantes, la aldosterona y la ADH. En un momento te explico por qué aldosterona tiene un tamaño mayor y ADH tiene un tamaño menor. En un momento te lo explico, pero ahí queda grabado. Una vez que ya se reabsorbió, así como empezaron a reabsorberse, a eliminarse, ¿cierto? Ahora ocurre que viene el último proceso llamado secreción. ¿Y en qué consiste esta secreción? Consiste en que la sangre identifica de que hay elementos que han pasado por aquí y que no se filtraron, siguieron continuando por la sangre. Entonces le dice, no, espérate, tú me dices que esto lo vamos a utilizar, pero esto no me sirve, tengo que botarlo. No se filtró, pero tengo que botarlo. A eso se llama secreción. ¿Con qué finalidad lo hace? Con la finalidad de mantener el pH neutro. Esa es una característica muy importante de la formación de la orina, mantener un pH estable. ¿Cómo se llama ese proceso? Donde se elimina elementos que no se filtraron para mantener un pH estable. Se llama secreción tubular. ¿Y cómo ocurre esta secreción? Es así. Ahora el sentido contrario. ¿Qué significa sentido contrario? Que de la sangre, la sangre le va a devolver al túbulo. Mira, la sangre le va a devolver al túbulo. ¿Y qué le va a devolver? Le va a devolver elementos como en el túbulo contorneado proximal le va a devolver hidrógeno, amonio, urea y creatina, ¿sí? Eso le devuelve. Repito, hidrógeno, amonio, urea y creatinina. ¿Qué ocurre en el asa de Henle? En el asa de Henle, la sangre, mira la flecha, la sangre le va a devolver al túbulo. ¿Qué le va a devolver? Le va a devolver urea, ácido y púrico. Y esto va a hacer de que la orina se vuelva hipotónica, quiere decir que tenga una concentración de 100 a 150. Mira, lo normal ¿cuánto es? 300. Mira cuánto, hasta dónde se vuelve, 150. Eso significa hipotónica, ¿no? Disminuye la concentración. ¿Y qué ocurre en el túbulo contorneado distal? Que ahora la sangre le va a devolver al túbulo, ¿sí? Le dice, oye, esto no se filtró, bótalo por ahí, ¿no? Esto no se filtró, elimínalo por ahí. ¿Qué va a eliminar por acá? Potasio e hidrógeno. Pero en el túbulo colector, ¿sí? En el túbulo colector ocurre algo curioso, que ahora el tubo colector va a actuar ahí la ADH, o sea, la vasopresina y también la aldosterona. Ahora tú dirás, profesor, ya me perdí. Usted dice que en el túbulo contorneado distal actúa la aldosterona y la ADH, pero que en el tubo colector actúa la ADH y la aldosterona. Profesor, esa es lo mismo, pero al revés. No,
Justamente lo ponemos para que tú sepas que la principal hormona que actúa en el túbulo contorneado distal es la aldosterona, teniendo la ADH una participación secundaria, pero en el túbulo colector, la que actúa ahí se llama ADH, la principal hormona que actúa a nivel del túbulo colector. ¿Y quién es la hormona secundaria? La aldosterona. No te vayas a olvidar de ese dato sumamente importante. Finalmente, conclusión. ¿Quién actúa en el túbulo contorneado distal? La aldosterona, principalmente, y secundariamente la ADH. ¿Y quién actúa en el tubo colector? Principalmente la ADH y secundariamente la aldosterona. Es así como funciona. Y así es como se va formando la orina. Espero se haya entendido porque hemos pasado de un proceso de filtración, de reabsorción, hasta la secreción de los elementos de la orina. Y ahí nomás empalmamos con las características de la orina. Pues recordar que la orina es un líquido, ¿verdad? Es una sustancia líquida que va a contener elementos de desecho de nuestro cuerpo. ¿Cuánto se produce? ¿Cuál es el volumen de la orina diario? Normalmente es de litro a litro y medio. Con esa cantidad de orina y de agua nosotros podemos eliminar las toxinas. Tiene un color ámbar pálido, presenta escasa espuma cuando la eliminamos, ¿cierto? Y si se forma espuma, pues esa espuma se va a diluir en el paso de los minutos. Tiene un olor característico, por eso le llamamos sui generis. Es fácil reconocer un vaso de agua y un vaso de orina al olerlo, ¿verdad? Tiene un pH de 4,6 hasta 8, o sea, quiere decir que puede haber una orina ácida o puede haber una orina alcalina. Eso va a depender también del metabolismo. Si tú consumes gran cantidad de carne, de proteínas, tu orina va a ser ácida. Si tú consumes grandes cantidades de vegetales, tu orina va a ser alcalina. ¿Entendido? ¿Cuánto de orina se produce? Lo habíamos mencionado, de litro a litro y medio. ¿Cuál es la frecuencia de orina? De 2 a 4 veces en el día y en la noche de 0 a 1 vez, ¿no? Muchas veces solamente antes de dormir orinamos y de ahí no hasta el día siguiente. O algunas personas que de repente no miccionaron antes de dormir, se levantan 3, 4 de la mañana, pero porque la vejiga está llena. Eso es lo normal. Si sobrepasa, o sea, si hay personas que se levantan 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6, hasta 7 veces en la madrugada, eso ya tendríamos que relacionarlo con una patología del sistema urinario que a continuación voy a terminar de explicar. Finalmente, ¿cuál es la composición de la orina? Como habíamos visto, es 95% de agua y 5% de soluto. En la parte inorgánica presentamos cloro, los cloruros, los fluoruros, el bicarbonato, tenemos hidrógeno y tenemos agua. Y en la parte orgánica tenemos, como ahí lees, la urea, creatinina, el amoníaco, el ácido púrico y el urocromo, que es el pigmento del urobilinógeno que le va a dar el color característico a nuestra orina. ¿Entendido? Bueno, no quiero aburrirlos más, no quiero cansarlos más con esta teoría que de verdad la fisiología es muy bonita, pero si tú no lo entiendes muy bien, pues te vas a marear y cansar. Por eso te pido que este video lo puedas ver 1, 2, 3, las veces que quieras hasta que logres entender. Y si no estás entendiendo algo, por favor, aquí en la caja de comentarios, deja el comentario que tú creas o la pregunta o la duda que tengas para que nosotros podamos desarrollarla. ¿A qué le llamamos orina patológica? Aquella orina que contiene componentes anormales. ¿Y qué componente anormal yo encuentro en la orina? Creatina. O sea, si yo no debo de encontrar en la orina creatina, no debo de encontrar glucosa, tampoco proteínas, mucho menos hematíes, hemoglobina, mioglobina, lípidos, pus, cálculos, yo no puedo encontrar ese tipo de elementos. ¿Por qué? Porque si yo encuentro esos elementos, ya voy a estar hablando de cualquiera de las patologías. Por ejemplo, ¿qué es la litiasis renal? La litiasis renal es la enfermedad donde se acumulan cristales de oxalato de calcio o de otro elemento dentro del riñón, formándose unas piedras que son dolorosas o que pueden hasta obstruir la vía urinaria. ¿Qué es la insuficiencia renal? Es cuando el riñón deja de funcionar, es decir, deja de formar orina. Puede haber dos tipos de insuficiencias renales, una aguda que se da en 2 a 3 días o una crónica que se da con los pasos de los años. La insuficiencia renal aguda, ¿sí?, es, diríamos, es reparable, es decir, yo
soluciono el daño renal y con eso el riñón vuelve a funcionar sin ningún problema. Mientras que la insuficiencia renal crónica es un daño permanente. Quiere decir que si el riñón deja de funcionar 25%, nunca más va a volver a funcionar al 100%. A eso se llama que es irreparable. ¿Entendido? Ahora, cistitis será la inflamación de la vejiga. La disuria será el dolor o la micción dolorosa, es decir, es cuando la persona está orinando y puede tener una sensación de quemazón, de ardor o de dolor, justamente al miccionar. Enuresis es la emisión involuntaria de orina durante el sueño. Eso ocurre normalmente con niños menores de 5 años. Poliuria, cuando el volumen de orina supera los 2,5 litros. A eso se llama poliuria. Oliguria es cuando el volumen urinario se forma de 50 a 500, o sea, disminuye hasta el 30% del volumen normal, que no es normal. Y la anuria es cuando una persona, si tú dices anuria como definición, an, sin, uria, orina, o sea, es aquella persona que no orina, pero se forma una orina de 0 a 50. Ahora tú dirás, profesor, 50 mililitros yo puedo eliminar de orina, ya vamos a ver por qué con 50 mililitros no podemos orinar, cuando veamos vía urinaria, que ya es la siguiente sesión. Nicturia, cuando la persona se levanta a orinar por de noche, más de una vez, como ya habíamos determinado. Y la polaquiuria es aquella persona que se va constantemente al baño en el día, ¿no? Por ejemplo, esto es clásico de si es mujer, una infección de tracto urinario, o si es varón, un problema de la próstata, una prostatitis, o etcétera, etcétera. Listo, mis amigos, esto es formación de orina, esto fue orina y sus patologías, y ahora sí vamos a la última pizarra llamada vía urinaria para pasar a la parte práctica. La vía urinaria es el conjunto de elementos y de túbulos que salen del riñón y que van a transportar el líquido que se formó dentro del llamado orina. Y es así como esta vía urinaria empieza en el cáliz, en la sección llamadas cálices, en la pelvis, pasa por el uréter, llega a la vejiga y termina abandonando la vía urinaria a través de la uretra y el meato urinario. ¿Qué es lo que tienes que saber? Pues en esta pizarra yo te presento todos los elementos que como mínimo tú tienes que saber para enfrentar una pregunta de examen en relación a vía urinaria. Y empezamos por acá. Todo elemento de la vía urinaria va a empezar en el cáliz menor. Mira, te explico más o menos. Aquí tenemos una pirámide, ¿cierto? Tenemos la pirámide de Malpighi, también llamada pirámide renal. La pirámide renal aquí contiene a la nefrona, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no? Aquí se había dado la filtración, se había dado la reabsorción y la secreción tubular, los tres procesos para formar orina, y ahora la orina es vertida, sí, mira, aquí se va a vertir aquí se pone. La orina se va a depositar en un primer elemento llamado la papila renal, ¿sí? Va así, todas las pirámides van a empezar a dejar la orina dentro de la papila renal. Y la papila renal va a comunicarse con el primer componente de la vía urinaria. ¿Quién es el primer componente de la vía urinaria? Ese componente se llama el cáliz menor. Ahí se da el inicio de la vía urinaria. ¿Quién desemboca en estos cálices menores? Desemboca la papila renal. ¿Cuántas cálices menores son por cada riñón? Si tú sumas, dices 1, 2, 3, 4, sumas todas, son de 10 a 12 por cada riñón. ¿Entendido? Esas de 10 a 12 representan los elementos que menos diámetro tienen dentro de la vía urinaria. Por eso decimos también, además, que presentan un epitelio polimorfo. Este epitelio polimorfo también llamado o de transición, ¿no? No te vayas a olvidar eso. También llamado de transición. El epitelio de transición es el epitelio característico y único de la vía urinaria, ya que nunca debes de olvidarte. Cuando los cálices, que están acá, miren, cuando los cálices se reúnen, por ejemplo, acá hay un cálice, aquí está otro cáliz, aquí está otro cáliz, ¿qué forman? Forman un cáliz más grande. Un cáliz, aquí la orina mía empieza a salir en forma un cáliz más grande. Igual, este cáliz menor con este otro cáliz menor forman un cáliz más grande, miren.
Igual acá, este cáliz menor se une con este otro cáliz menor y forman un cáliz más grande. La pregunta es, ¿cómo se llaman estos cáliz más grandes? Los famosos cáliz mayores, ¿sí? El cáliz mayor aquí se va a desembocar los cáliz menores, ¿sí? Los cáliz menores desembocan sobre los cáliz mayores. 2. Es de mayor calibre que el cáliz mayor, por eso su nombre. Se encuentran en todo el seno renal, mira, se encuentran en todo ese espacio dentro del riñón llamado seno renal. Además son de 2 a 3, como hemos visto, y su epitelio también va a ser polimorfo. ¿Y cuál es la función de este cáliz mayor? Llevar la orina que viene del cáliz menor ¿hacia dónde? Hacia la pelvis renal. Por eso que el tercer y último componente de esta primera parte se llama pelvis renal. ¿Entendido? ¿Qué es la pelvis renal? Será la reunión, mira, es cuando estos cálices, tanto los tres mayores, se reúnen y aquí tenemos la pelvis, ¿no? Esta pelvis, todo este espacio que está aquí, dice que ahí desembocan los cáliz mayores. Además, se localiza y empieza a salir por un orificio del riñón. ¿Se acuerdan? El famoso hilio renal. Pero esta pelvis, perdón, al salir junto con la vena, junto con la arteria, forman el pedículo renal. Quiere decir que la pelvis renal es un componente importante del pedículo renal. Presenta una zona muy dilatada, como tú la vas a ver aquí, y además también presenta epitelio polimorfo. ¿Y qué hace la orina? La orina, que estaba por acá, empieza a salir. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde cae? Se va a dirigir hacia este componente llamado el uréter. Quiere decir que el cuarto componente de la vía urinaria ahora va a ser el uréter. Entonces, este riñón grandote lo achicamos y lo ponemos aquí chiquitito. Ya, esto sería la pelvis, ¿verdad? Aquí lo tenemos, miren. Este elemento de aquí, este de aquí dilatado se llama pelvis. Ahí tenemos la pelvis renal. Y el siguiente componente se va a llamar el uréter. El uréter nace de la pelvis renal, mide de 20 a 25 centímetros, como tú puedes ver, donde el otro uréter que estaba por acá, si nosotros queremos tratar de dibujarlo, decimos lo siguiente, mira, si tú quieres dibujar el otro, subes por acá, sino que yo lo había cortado. ¿Sí? Lo habíamos cortado y estaría por acá. ¿Por qué? Más o menos por aquí, ¿no? Más o menos ahí. Ahí estaría el receptáculo y aquí estaría el otro riñón, ¿no? Aquí estaría el otro riñón, mira. Ahora, creo que sí se dan cuenta, espero que sí se vea que el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo, ¿no? Ahí sí se aprecia, ¿verdad? Entonces, por ende, si ambos llegan al mismo punto y si tú ves más o menos la diferencia, ves que el uréter izquierdo es más largo que el derecho, ¿no? Por eso que ponemos ese dato, que el uréter izquierdo es más largo que el uréter derecho. Es considerado un órgano retroperitoneal junto con el riñón, el páncreas, la glándula suprarrenal, algo que tú ya sabes, el duodeno, y además, en la parte más distal, o sea, en la parte más inferior, los uréteres tienen dos relaciones dependiendo si es varón o si es mujer. El uréter del varón se relaciona con el famoso conducto deferente de la vía espermática, mientras que el uréter en la mujer se va a relacionar con un elemento de sus órganos sexuales llamado la trompa de falopio. El varón se relaciona con el conducto deferente y la mujer con la trompa de falopio. Por eso que el cirujano que va a hacer tanto la vasectomía o la ligadura de trompas llamado bloqueo bilateral de oviductos, tiene que tener mucho cuidado al cercionar o a la trompa o al conducto deferente. ¿Por qué? Porque si él lo hace apurado o no se da cuenta entre el conducto deferente y el uréter, termina rompiendo el uréter, ligándolo y así generando un problema en la persona. Definitivamente esta es una negligencia médica, por eso que todo buen cirujano sabe la localización entre el conducto deferente y el uréter. Entonces también por ahí la pregunta de examen, ¿no? Y así como cuando él sale, el uréter va a pasar por 4 porciones. La primera porción, la porción A, se llama porción abdominal. Se encuentra en el abdomen, ¿verdad? Pero después del abdomen pasa la siguiente porción B, la zona ilíaca, ¿no? Una porción ilíaca. Hay una tercera fase o una tercera porción llamada la porción pélvica y luego el uréter se mete a la vejiga y prácticamente la última porción llamada vesical. Entonces, si a ti te preguntaran que ordenen o cuáles son las fases del uréter, tú dices 4 porciones: abdominal, ilíaca,
pélvica y vesical. Abdominal la más larga, ilíaca en la fosa ilíaca derecha o izquierda. Pélvica ya está en la pelvis y la vesical dentro de la vejiga. Y obviamente ya la orina está cayendo a través de los movimientos de peristaltis y ahora llegó a la vejiga. ¿Qué ocurre en la vejiga? La vejiga es un órgano muscular hueco, ¿verdad? Porque tiene una cavidad que se localiza básicamente en el hipogastrio. También entre el hombre y la mujer hay una localización diferente. En la mujercita se localiza delante de la vejiga, en la mujer está la sínfisis púbica, pero detrás de la vejiga está la vagina y encima de la vejiga está el útero en la mujer. Por eso que una mujer gestante no puede dilatar mucho su vejiga, por eso está constantemente yéndose al baño, que es un proceso fisiológico normal. Mientras que en el varón, nuestra vejiga se localiza entre la sínfisis púbica y el recto. Miren que son diferencias, relaciones entre el hombre y la mujer. La vejiga va a presentar una estructura interesante que se da por la unión de la desembocadura del uréter derecho, la desembocadura del uréter izquierdo y el nacimiento de la uretra. ¿Cómo se va a llamar ese triángulo pequeño que se forma en la parte posterior de la vejiga? A ese triángulo se le va a denominar el trígono vesical de Lietaud. El trígono vesical de Lietaud se localiza en la vejiga y se forma de la siguiente manera. Los dos orificios de desembocadura de los uréteres, como ves en la imagen, y de donde nace la uretra. La vejiga va a presentar un volumen para orinar y un volumen para contener. Es decir, ¿cuándo tú tienes ganas de orinar? Cuando el volumen de orina en tu vejiga está de 200 a 400 mililitros. Si tiene menos de 200, la persona no tiene sensación de miccionar. Pero si se va al baño, orina. No sé si me dejo entender. Clásica, ¿no? A veces las señoritas, amiga, acompáñame al baño. La amiga no quiere orinar, pero tú sí. La señorita, o sea, tú estás orinando y la amiga está ahí y le dan ganas de orinar. Ella no quería orinar. ¿Pero por qué? Porque la cantidad de orina no supera el famoso volumen fisiológico. Es decir, de 200 a 400 se le llama volumen fisiológico, que es el volumen de orina que permite la micción. Menos de 200 la persona no tiene ganas de ir al baño por más que sí pueda orinar. No sé si me dejo entender. Pero si una persona se amarra el uréter, le hace un nudo ahí a la pitita, ¿hasta cuándo está permitido el volumen de orina dentro de la vejiga? De 800 a 1200, llamado volumen total de orina. Claro, en algunas personas podemos encontrar mucho más, pero es asociado a otro proceso prostático, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Entonces, no te olvides que la vejiga tiene dos volúmenes, un volumen fisiológico de 200 a 400 y un volumen total de 800 a 1200. Además, esta vejiga presenta en su constitución histológica 3 capas. La mucosa, que es un epitelio de transición, ya te dije, toda la vía urinaria es epitelio de transición, tiene una capa muscular donde el músculo detrusor representa la musculatura lisa. Pero ¿cómo está distribuido este detrusor? A través de 3 hojas. Una hoja longitudinal interno, una hoja circular medio y una hoja longitudinal externo. La lemotenia lignle. ¿Qué significa lignle? Longitudinal interno, circular medio, longitudinal externo. Las 3 capas de musculatura lisa que tiene la vejiga. Y por último, una capa externa llamada adventicia que se relaciona con el peritoneo visceral del abdomen y de la pelvis. ¿Ya? Listo. Y por último, chicos, ya para terminar este tema, hablamos de la uretra. La uretra es considerada en el varón una vía urogenital. ¿Por qué urogenital? Uro porque la uretra nos permite eliminar la orina y genital porque a través de la uretra el varón también permite la eyaculación, o sea, la salida del semen, ¿verdad? En la mujer mide de 3 a 5 centímetros, es pequeña, ¿verdad? De la sínfisis púbica hacia adelante, 3 a 5 centímetros y se va a relacionar ¿con quién? Con el clítoris. Quiere decir que debajo del clítoris encontramos el meato urinario y por encima del introito vaginal. Esta imagen la vamos a ver en sistema reproductor femenino que viene en la siguiente sesión. Así que no te pierdas sistema reproductor ni femenino ni masculino, que va a estar buenazo. Y en el hombre mide de 16 a 20 centímetros, a uno menos, otros más. Se relaciona con la próstata. Profesor, ¿y qué es la próstata? Es una glándula muy importante en la vía urinaria del varón, también en la vía reproductiva, por eso que no te pierdas la clase de sistema reproductor masculino. Esta uretra en el varón va a presentar 3 porciones.
Primera porción, segunda porción, tercera porción. La primera porción se llama prostática. ¿Por qué? Porque se relaciona con la próstata. Mide de 3 a 5 centímetros y tiene un epitelio polimorfo. La segunda porción de la uretra masculina se va a llamar uretra membranosa. Es la porción más pequeña, mide 1 centímetro y esta atraviesa el piso pélvico, ¿sí? El diafragma genital. Esta línea de acá se llama diafragma pélvico, ¿sí? Esto atraviesa la membrana o la uretra membranosa. Presenta un epitelio estratificado cilíndrico. Y por último, la uretra más grande que tenemos es la uretra esponjosa. ¿Cuánto mide la uretra esponjosa? De 12 a 16 centímetros. Y también va a tener un epitelio estratificado cilíndrico. Ahora, ¿por qué le llaman esponjosa? Porque atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. Por eso que la uretra del varón se relaciona con el pene masculino. Chicos, eso fue todo en cuanto al tema de sistema urinario y sistema renal. Así que vamos rápidamente a la práctica a responder todas esas preguntas de examen de admisión. Muchas gracias.